nuevamente bienvenidos al taller. Hoy básicamente vamos a trabajar en el diseño de una interfaz móvil para el control de un robot con Arduino. Pero no solamente vamos a diseñar la interfaz, que ya muchos de ustedes sabrán un poco porque lo hicimos en el taller pasado, sino que también nos vamos a centrar en cómo diseñar el robot. Y para que ustedes vean que es algo que uno puede hacer, nosotros en su mayoría utilizamos componentes que se encuentran en las casas, ¿verdad? Llámese papel, cartón, pegamento, ¿verdad? Cosas que uno usualmente tiene a la mano. Entonces, esperamos les guste bastante. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se va a realizar en el taller? Bueno, en esta primera etapa, básicamente lo que pensamos es cómo poder hacer el diseño general de todo el proyecto. Sabemos que hay dos grandes etapas. Una que es construir el robot, ¿verdad? Construir el robot con materiales caseros. Principalmente, en cuanto a componentes electrónicos, nosotros vamos a utilizar LEDs. Van a ver que la idea es como que el robot pueda generar ciertos gestos con los ojos. Entonces, para eso utilizamos LEDs. Y luego, también queremos que el robot pueda mover sus extremidades e incluso la cabeza. Y entonces, para eso, uno usualmente lo que utiliza son motores y un tipo especial de motor que se conoce como servomotor y al cual uno puede decirle qué cantidad de grados quiere que gire, ¿verdad? Entonces, tenemos esa primera parte de diseñar, por así decirlo, el hardware del robot. Tenemos luego la parte de programación, que es principalmente en Arduino, y luego ya tenemos la parte de diseñar la interfaz móvil, que eso vamos a utilizar la misma aplicación del taller pasado que se llama Remote XY Control. Entonces, tiene como esas tres grandes etapas el taller. Entonces, una vez que nosotros pensamos en ese análisis, ¿verdad? Entonces, procedemos con el diseño. Aquí María, que nos va a explicar más adelante, ella utilizó una técnica que se llama origami para crear el robot. Vamos a utilizar distintos materiales, ¿verdad? Crayolas, tijeras, silicón, super bonder, ¿verdad? Luego aquí en la parte 4 básicamente vamos a trabajar en lo que es la constitución de todos los componentes electrónicos, ¿verdad? Cómo integrarlos para formar el robot. Luego aquí en la parte 5 trabajaremos en la programación. Principalmente nos vamos a centrar, que es lo que a ustedes probablemente más les interesa, en cómo programar los servomotores, ¿verdad? Que eso nunca lo habíamos hecho en estos talleres. Y también haremos un breve repaso de cómo diseñar la interfaz móvil. Y finalmente la idea es validar el diseño. Entonces, María, no sé si en este punto quiere mostrar lo que vamos a... Sí, profe. Ok, Ok. voy a dejar de compartir. Entonces, para que tengan una idea de lo que vamos a hacer, María va a compartir el diseño en el que nosotros vamos a trabajar. Sí, así es. Voy a compartirles pantalla. Ujú. Entonces, bueno, aquí a mi izquierda se encuentra el robot. El robot ahorita está con sus ojos encendidos, entonces digamos, por la cantidad de luz que hay aquí en mi cuarto, se ve como una gran luz acá. Pero ahora que algún voluntario desee probarlo, va a poder hacerlo pestañear, entonces se va a ver el momento en el que se han apagado los ojos y se van a poder distinguir los dos LEDs. Pero básicamente así es como queda. Ahorita le vamos a ver también el cómo crearlo paso a paso. Ok, excelente, María. Muchas gracias. Entonces, voy a continuar por acá. Y entonces, básicamente, dentro de la parte teórica, ¿verdad? Un componente muy importante del taller es el Internet de las cosas. Entonces, aplicaciones típicas, por ejemplo, una casa inteligente,
donde uno pueda controlar, por ejemplo, las luces del hogar, donde uno pueda controlar, por ejemplo, si enciende un equipo de sonido o no, donde uno puede controlar los ventiladores, puede estar leyendo sensores, puede activar una dispensadora para alimentar a los gatos, una dispensadora de alimento, ¿verdad? Entonces, el Internet de las Cosas lo que busca es tratar de tener conectados sensores y actuadores para que el usuario, desde alguna interfaz móvil, pueda hacer uso de esos componentes, hacer uso de esa información, ¿verdad? Entonces, tenemos una aplicación como esta, o podríamos tener también un invernadero inteligente, ¿verdad? Entonces aquí se nota, por ejemplo, donde hay ventiladores, donde hay aire acondicionado. Aquí tenemos un sistema de riego que es automatizado también. Tenemos aquí un generador de dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, muchos de los elementos que se ven en esta imagen, que son actuadores, uno podría controlarlos o activarlos con algún tipo de microcontrolador, ¿verdad? Ahí el cuidado que hay que tener es que dependiendo de los actuadores, ¿verdad? Así va a ser la energía que ellos necesiten. Entonces, a veces uno piensa solo en la parte de comunicación, pero la parte de potencia o la parte de alimentar bien esos elementos también es muy importante. Y entonces, como María les enseñó hace un rato, este es el producto terminado. Este es un diseño. Yo les voy a mostrar otro diseño también, que es un poquito distinto. Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que se programó como interfaz móvil? Esta aplicación. Entonces, aquí en la primera fila, ¿verdad? Hay 3 botones o 3 opciones de selección. Básicamente, la primera opción, Q, significa quieto, ¿verdad? No se mueva, no haga nada. La S significa saludar, ¿verdad? Entonces él va a hacer cierto movimiento ahí con los brazos. La B de bailar también va a generar ciertos movimientos. Y luego ya en la segunda fila, básicamente lo que controlamos son las luces y con esas luces podemos generar diferentes tipos de expresiones en el rostro del robot. Entonces, estos los veremos más adelante. Por ejemplo, la P, que significa parpadeo, y la G, que es como guiñar, ¿verdad? Entonces, esos gestos también se programaron en la aplicación. Y entonces, ya aquí entramos de lleno con la parte eléctrica, ¿verdad? Ya ustedes manejarán un poco, tal vez, estos conceptos. Pero entonces, ¿qué es lo principal que necesitamos para implementar este robot? Pues necesitamos 3 servomotores, como los ven aquí. ¿Y por qué 3 servomotores? Porque hay uno que va a estar dedicado a mover la cabeza. Y los otros 2 los vamos a utilizar para mover tanto el brazo de la derecha como el brazo de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que quiero que noten acá? Noten que a cada motor llegan 3 cables, ¿verdad? Entonces, estos son como los colores típicos de los cables. Ahora les puedo mostrar como el motor real. Pero entonces, este negro es el que se utiliza para definir la tierra o la referencia de mi sistema. Entonces, en esta segunda fila de la protoboard, ahí tengo la tierra. Luego, este rojo se utiliza para la alimentación del motor, ¿verdad? Entonces, estos motores, por lo menos estos servos que nosotros estamos utilizando, necesitan tensiones que puedan variar entre 4 y 6 voltios, ahí aproximadamente. Y este amarillo es la señal de control. Entonces, esta señal es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque es la que me va a decir cuántos grados puede rotar el servomotor. ¿Cómo sabe uno cuántos grados puede rotar? Pues uno tendría que buscar el modelo en internet y ver la hoja de especificaciones. Estos que nosotros estamos utilizando pueden rotar entre 0 y 180 grados. Y entonces noten que la señal de control, ¿a qué pin está conectado? Aquí, por ejemplo, se nota que está conectado al pin 10, a la salida digital del Arduino. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué?
Porque entonces nosotros con la aplicación móvil, ¿verdad? Al seleccionar tal botón o tal posición, entonces vamos a decir, actíveme la salida 10, ¿verdad? Siguiendo con el ejemplo, que probablemente, ¿verdad? Sea el motor que controla la cabeza. Entonces, como verán, en todos los motores, o para todos los motores, perdón, el cable amarillo, ¿verdad? Siempre va a ir conectado a las salidas digitales del Arduino. ¿Por qué? Porque el Arduino es el que va a controlar cuántos grados va a girar cada motor y en qué momento va a girar cada motor. También. Y entonces noten que en los tres motores, el negro siempre va conectado a tierra, que sería la segunda fila de la protoboard, y el rojo siempre va conectado a la alimentación, que sería la primera fila. Aquí el cuidado que hay que tener, digamos, eso es bueno, siempre tenerlo presente, que si ustedes notan aquí la primera fila, que es la alimentación, nosotros la estamos sacando de una terminal del Arduino, que es la de 5 voltios. Pero el Arduino como tal tiene un límite de corriente, ¿verdad? Si mal no me recuerdo, creo que andaba como por 100 miliamperios. Entonces, ¿cuál es el detalle? Si uno tiene un montón de motores conectados, entonces puede ser que al final no podamos mover todos los motores a la vez, porque cada motor necesita una cierta corriente para poder funcionar. Entonces, ¿qué podría hacer uno? De buscar una fuente externa, ¿verdad? Que es algo típico que uno eventualmente podría hacer. De agarren el cargador de un celular que esté viejo, ¿verdad? Lo conectan a la pared. Ese cargador lo que hace es una conversión de corriente alterna a directa, ¿verdad? Y si lo que tiene ese cargador es un cable USB, de ahí pueden sacar los 5 voltios para alimentar los motores y el cargador sí está diseñado para, si mal no recuerdo, corrientes de hasta 1 amperio, ¿verdad? Entonces es otra forma de hacer el diseño. Acá, como nosotros tenemos a lo sumo 3 motores y no todos están funcionando a la vez, entonces funciona bastante bien con sola la alimentación del Arduino. Y lo otro, entonces ya tenemos por ahí la alimentación de los motores. Luego, como les mencioné, en el rostro tenemos los LEDs. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que la terminal positiva, que sería la de color morado, perdón, vean que siempre es, cuando uno ve un LED, la terminal positiva siempre es la más larga, ¿verdad? Entonces, ambas terminales van aquí a las salidas 3 y 5 del Arduino, a las salidas digitales. ¿Y por qué? Porque estas salidas digitales son las que me dicen en qué momento enciendo los LEDs y con qué frecuencia se tienen que encender. Y luego vean que la Tierra viene aquí por estas resistencias o llega aquí a estas resistencias. ¿Por qué estas resistencias? Porque recordando, los LEDs necesitan una corriente pequeña para operar y si nosotros no ponemos estas resistencias para cerrar el circuito, y son resistencias que están conectadas en serie, si no las ponemos, lo que va a pasar es que vamos a quemar los LEDs. Entonces, esa sería la parte electrónica, solamente el robot. Pero, ¿cuál es el detalle? El detalle es que tenemos una aplicación móvil. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos algo que nos comunique el Arduino, que va a estar en un lugar X, con la aplicación móvil. Entonces, para eso utilizamos esta tarjetita, que es el módulo ESP8266, que nos permite entrelazar el Arduino con la interfaz móvil. Entonces, este lo vimos en el taller pasado. ¿Y qué es lo que nosotros ocupamos? Primero, estas dos terminales en color rojo, ¿verdad? Vienen aquí y se conectan aquí a 3,3 voltios. ¿Por qué? Porque esa es la tensión que necesita ese chip para poder operar. Afortunadamente, Arduino también tiene aquí una terminal dedicada para 3,3 voltios. Y entonces utilizamos esos dos terminales y nos quedan tres terminales más que utilizar. Este negro que va a tierra,
entonces bastante sencillo de conectar. Y luego ocupamos tanto la transmisión de datos, ¿verdad? Los datos que van desde el chip hasta Arduino, que sería esta línea celeste. Y luego ocupamos que el Arduino también envíe datos al chip. Entonces es a través de esta línea que se ve como azulita. Lo que pasa es que Arduino también va a generar señales de 5 voltios. Y de esa forma es que va a ir enviando la información. Entonces, como este chip trabaja con 3,3 voltios, para que no le lleguen 5 voltios, se ponen este par de resistencias, para que aquí aproximadamente lleguen 3,3 voltios. ¿Qué valor tienen que tener estas resistencias? Pues básicamente uno ocupa que la de abajo, esta de aquí, sea el doble de valor de la de arriba. Es decir, si la de abajo vale 200 ohmios, la de arriba puede valer 100. O si la de abajo vale 2000, la de arriba puede valer 1000 ohmios, ¿verdad? Entonces, esto solamente es la parte del esquema eléctrico. Si tienen alguna duda o algo, ¿verdad? Pueden consultar con confianza. Y entonces, ahora María va a proceder a explicarles eh, cómo fue que hizo el diseño propiamente del robot. Entonces, adelante, María. Gracias, profe. Profe, si le parece, puedo comenzar a Sí, compartir pantalla. sí, Ujú. claro, voy a dejar de compartir. Ok, entonces ya entraríamos a lo que es la parte de los pasos de la construcción, chicos. Entonces, bueno, em, había que aprovechar pues cosas que se tuvieran a mano, como estaba comentando el profe. Entonces, cuando estábamos hablando de este proyecto, me puse a buscar cosas cercanas acá para poder usar. Entonces, digamos, un objeto que me pareció que pueden buscar era una caja de bombillos que habíamos cambiado en esa semana. Y digamos, acá, como pueden observar, hay dos cajas. La idea de todo este primer paso es hacer las cajas. Em, la idea era tratar de simular, no sé si han jugado Minecraft, pero la idea era tratar de hacer como un tipo pingüino de Minecraft. Entonces, como saben, en Minecraft todo es cuadrado y, digamos, aprovechando que teníamos elementos cuadrados, pues sí, así fue como surgió la idea. Entonces, bueno, como pueden ver aquí hay dos cajas de bombillo, ¿verdad? Pero, digamos, hay dos porque con una sola, digamos, em, no era suficiente el tamaño del tronco, por decirlo así, del pingüino. Si solamente usaba una, los brazos que ya se los había construido me iban a pegar hacia abajo, digamos. Entonces, cuando el pingüino rota sus aletas, choca contra la superficie en la que esté. Por ese motivo, para darle más altura, yo usé dos cajas. Otra ventaja de usar cajas de bombillo es que, digamos, abajo, ¿verdad? Tiene esas aberturas que se usan para cerrar la caja como tal. Entonces, esas aberturas cuando están en la parte de abajo le dan estabilidad al pingüino. Entonces, también esa es un motivo por el cual se usó. De hecho, aquí, como pueden ver, está de pie el pingüino. Y digamos, yo no le pegué ninguna cinta ni nada a la mesa, sino que está así, de tal cual a la caja. La verdad sí estuvo bastante estable gracias a esas aberturas que trae la caja de bombillo. Luego, la parte del origami, lo que hice fue cajitas. Digamos, aquí hay una que es la de la cabeza. Digamos, yo lo que hacía era ver tutoriales de origami de acuerdo a mis necesidades. Entonces, ocupaba un cuadrado, entonces busqué cómo hacer una caja con tapa. Así sería la manera de buscarlo. Sería una caja cuadrada. Después también busqué cómo hacer cajas rectangulares para lo que fueron los brazos. Entonces en total hice 5 cajas rectangulares porque, digamos, la manera de hacerla es que salga a la mitad. Entonces para hacer cada aleta, digamos, o cada bracito, se ocupaban dos, una para acá y otra al acoplar aquí. Y luego para lo que fue el pico del pingüino, utilicé
papel de color anaranjado y hice una semi caja rectangular pequeñita. Entonces, eso es para todas las partes del pingüino. Después utilicé tape para lo que fue cubrir, digamos, simular como la piel, bueno, las plumas, mejor dicho, del pingüino que son de color negro. Entonces, no sé si ustedes han visto los pingüinos, pero son como un plumaje muy, se ve como muy lúcido, por decirlo así. Entonces, sentía que el tape le iba a dar ese estilo. Entonces, aquí lo que se hace es básicamente forrar las cajitas de los brazos con tape. Eh, y bueno, aquí sale esta parte de acá, son los cercos, digamos. Ahorita los vamos a ver con más detalle, pero son unos motorcitos que traen para colocarles una hélice. Entonces yo usé una hélice de este tipo porque tenía más agarre. Hay hélices que solamente tienen como una parte y se mueven como así. Y estas los tienen como acá y acá, por decirlo así. Entonces sí tienen más agarre a la hora de pegar. Entonces ahí sería el paso 2. Después, para colocar los servos, lo que hice fue marcar, ¿verdad? Uno toma la caja, digamos, y tiene que hacer la medición para que le den los cálculos, digamos, si lo ponen más abajo, después no le rota la letra, hay que tener cuidado con eso. Entonces yo medía, ponía el servo aquí, marcaba, ¿verdad? Y después, algo que me fue muy útil era tener un cautín que se usa para soldar, pero es un cautín que ya está, digamos, ya tiene su tiempo, entonces a veces lo uso para ese tipo de cosas. Entonces lo que hacía era hacerle 4 agujeros y después con una tijera terminaba el agujero. Y después uno trata de que quede un poquito más pequeño que el motor para que cuando se meta el motor quede súper ajustado. Entonces ese sería el paso 3 4 y 5. Después, ¿verdad? Las hélices que les contaba, lo que hice fue pegarlas con silicón caliente, digamos, en la base de la cajita. Entonces aquí está, pongo la hélice y lo pego. Bueno, y después le coloco tape para asegurarlo un poco más. Vieras que primero había hecho un modelo sin nada de silicón y, digamos, se movía, pero ponerle silicón le dio muchísima más solidez, entonces se los recomiendo. Igual, si se piensan como que después el silicón se les queda muy pegado, vieras que el material de la hélice es como muy fácil después quitar el silicón, entonces no hay tanto problema. Después lo que fue, digamos, la parte frontal acá del pingüino, lo que hice fue que le coloqué una hoja blanca y luego aquí le puse tape, básicamente, digamos, en las orillitas, para simular ese estilo que tienen los pingüinos que tienen la barriga, por decirlo así, de color blanco. Eh, Después aquí viene la parte de la cabeza, entonces como les comentaba, fue un cuadrado hecho con hojas bond, ¿verdad? Simplemente vi un tutorial cómo hacer un cuadrado en una cajita con tapa. Y después, ¿verdad? Como hay especies de pingüinos que tienen este, la cara blanca y el resto de color negro. Entonces le coloqué tape igual y después le pegué el piquito acá en la cara. Y también a esa parte de aquí yo le colocaba el cautín. Como el cautín tiene una punta, entonces quedaba muy bien. Uno nada más le ponía la puntita y ya queda como los huequitos para después colocar los LEDs. Para los LEDs hay varias opciones. Uno puede soldar cables a los LEDs o también puede conseguirse cables que son de tipo macho-hembra. Entonces la parte hembra de acá se acopla a los pinos de LED. Entonces esa fue la opción que yo usé aquí. Y así sería como quedaría una vez que uno le coloca los LEDs a los huequitos. Yo les recomiendo que cuando metan los LEDs le coloquen un poco de silicón por detrás para que quede bien sujeto. Después la parte de cómo montar la cabeza. Aquí yo tuve un problema la primera vez que lo hice, entonces se los quiero contar para que lo tengan en cuenta. La primera vez que yo quise colocar, digamos, como ustedes ven, hay LEDs que ocupan cables que tienen que bajar y digamos, la cabeza como tal va pegada a un servo. Entonces, la primera vez que yo hice esto, coloqué un huequito aquí y resulta que cuando el robot iba a rotar, todos los cables se salían
y no rotaba bien, de hecho la cabeza quedaba horrible, quedaba como así. Entonces, yo les recomiendo esta otra configuración que queda justo a la par de los cerdos y ahí sí queda bien, digamos, no se salen los cables cuando rotan ni nada. Entonces, básicamente es hacer huequitos, sacar los cablecitos, hay que tener paciencia para hacer esto, y hacer huequitos acá y colocarlos. Y posteriormente, acá, lo que hice fue igual en la hélice del cervo, colocar silicón y colocarlo aquí en la cabeza. Y también para más seguridad, un poquito de tape. Cualquier cosa, chicos, si en alguna parte les queda alguna duda o en alguna cosa particular o así, me pueden decir sin problema. Luego, aquí, en esos pasos, están las partes finales. Entonces ya sería la sección de montaje de los servos, ¿verdad? Serían los dos de las aletas, de los brazos. Entonces básicamente es colocarlos, pero recuerden ponerle un poquito de silicón igual a los lados para que quede bien fijo. Entonces aquí se colocan a los dos lados y finalmente eh, lo que se hace es ya colocar la aleta como tal. Esas fotos están tomadas, digamos, antes de que yo pegara las hélices a las aletas. Generalmente uno lo que hace es que esas hélices no están ahí y están, digamos, ya en las aletas, entonces usted ya después mete todo, tanto la aleta como la hélice. Y bueno, esa sería toda la parte de la construcción. Como pueden ver, es bastante rápido de hacer y, digamos, todo es con cosas de la casa. Entonces, en lo que se gastaría dinero sería en servos, si no tienen, y probablemente tengan Arduino, entonces probablemente no lo tengan que comprar. Y en la parte del ESP8266, que vale menos de $10. Entonces, realmente es algo bastante barato. Y como les digo, si después quieren hacer otro proyecto, desmontan todo y lo tienen digamos, guardado y después se le puede volver a colocar. No hay mucho problema. Ahora vamos con la parte del software. La parte del software, ¿verdad? Es la sección de cómo hacer que esto haga lo que uno desea. Entonces, para esta sección, nosotros, bueno, voy a salirme acá la presentación. Para los que estuvieron en el taller anterior, ya se les va a hacer familiar esta parte, ¿verdad? De la aplicación de Remote XY. Entonces, para ingresar aquí, ustedes tienen que digitar en Google Remote XY y los envía a la página principal. Una vez en la página principal, van a encontrar esta barra de acá. Entonces se van a la parte que dice Editor. Como pueden ver aquí sale mi nombre, ¿verdad? Entonces, en caso de que ustedes no tengan cuenta, tienen que crearse una cuenta porque eso les ayuda a que puedan guardar sus proyectos. Si no, no se puede. Entonces, eh, vamos a hacer súper rápido cómo crear básicamente la aplicación de móvil, que sería esta de aquí. Entonces, chicos y chicas, bueno, chicos, en este caso, eh, María, profe, ¿sí? ajá, sí, ahí por aquello les voy a pasar el link por el chat de la Sí, página de la para que página. no tengan. Ajá. Ajá, sí. Entonces, ok, lo primero es configurar cómo queremos que se vea nuestra aplicación. Entonces, nos vamos aquí a View y a mí me gusta cómo se ve el fondo de color negro, entonces lo voy a poner ese color. Pueden dejarlo horizontal o también pueden ponerlo vertical. Generalmente yo suelo ver las aplicaciones digamos, en forma vertical, entonces por eso lo estoy colocando así. Entonces eso sería por esta parte. Después, eh, lo que vamos a manejar aquí son, como les explicó el profe, movimientos de los motores, ¿verdad? El estado quieto, el estado de salud y el estado de baile. Y una otra sección para controlarle los ojos. Entonces, para la primera sección vamos a utilizar acá en Select. Recuerden que aquí hay tres categorías de elementos, que está la parte de controles, que es todo lo que se puede hacer remotamente, digamos, todo lo que se puede hacer desde su celular. También está una parte de indicación, que lo que hace es decirle
qué está pasando en un lugar, pero usted no puede hacer algo sobre ellos. Por ejemplo, le puede indicar que usted esté llenando, por ejemplo, un tanque, como el tanque de su lavadora, un ejemplo, si no es una lavadora automática, entonces le puede indicar, ok, va por la mitad, un ejemplo, y usted lo controla desde otra parte de su casa, o está llenando una piscina, un ejemplo. También puede verse así, lineal o en forma de arco, o también puede ser un valor numérico, como una temperatura, un ejemplo, como una presión también. Sonidos, hay muchos, todos esos que pueden ver aquí son para indicadores. Y también está la parte de decoraciones, que es para la parte de títulos, pestañas y paneles. Recordemos que la versión gratuita solo permite que tengamos 5 elementos y con elementos son todos, inclusive los hasta la parte de los títulos o las etiquetas. Entonces, por acá voy a comenzar con el título o el nombre de mi aplicación. Entonces, yo lo había llamado acá Mr. Road. Entonces, sí, aquí se le darían el color que gusten y también le pueden cambiar el color. Entonces, aquí en mi caso yo le voy a colocar un color verde. Entonces, recuerden también que se puede hacer más pequeño o más grande. Luego, recordemos que queríamos controlar los motores y los LEDs. Entonces, vamos a la parte de control y como había mencionado en el taller pasado, cuando uno quiere controlar muchas cosas, pero tiene que recordar el límite de 5 elementos, el toque que puede aplicar es usar el select, porque vean que en el select hay más de un botón, ¿verdad? Si ustedes usan un botón, es un elemento y solo puede hacer una cosa, pero si usan select, eh, pueden hacer más de una cosa. De hecho, ya cuando lo arrastramos para colocar, nada más lo arrastren, cuando lo tenemos aquí, vean que uno puede inclusive colocarle hasta 10 opciones. De hecho, vean como queda muy pequeñito. Entonces, digamos, en mi caso yo lo había programado con 3, tengo 3 opciones. Entonces, sí, aquí ustedes los varían esta y la posición horizontal. Este de hecho es un poquito más, la parte de la aplicación sí es un poquito más simple que lo anterior. Lo que sí es un poco más complejo es la parte del hardware. Entonces, bueno, aquí, ¿verdad? Tenemos esta primera parte. Y ok, aquí uno le puede poner el color que quiera, ¿verdad? Entonces aquí yo le coloqué estos. Luego voy a arrastrar otro para la parte del control de los ojos. Entonces, igual, 3 posiciones, posición horizontal, que es posición horizontal, y lo arrastramos a la parte que se desee. Ujú. Ajá, ok. Y ok, aquí ya tenemos 3 elementos. Podríamos usar 2 más. Esos 2 más yo los voy a gastar en títulos para indicar en los estados posibles. Entonces, digamos, igual uno puede usar como un título para cada estado o también puede usar un solo título pero espaciado. Por ejemplo, así, ¿verdad? Así. Entonces, digamos, uno lo pone por primera vez y vean como que todo lo que puede hacer es jugar con los espacios hasta que ya quede, hasta que ya quede bien. Entonces, por ejemplo, ahí ya está bien para mí. Entonces, igual uno le cambia el color al gusto, arrastra acá. Entonces, recordemos, Q es de quieto. Pongo nada más una letra para no saturar digamos, el espacio y poder hacer ese toque con un solo elemento, que con una letra, digamos, que esté sobre el respectivo selector, que esa letra corresponda al selector. Si le pongo ejemplo quieto, sería muy largo. Después, por acá, tenemos la primera opción, es A, de ojos abiertos. La segunda opción es P, de pestañear. Y la tercera opción es G, de guiñar. Porque el robot también tiene esa opción de guiñar, cierra una mojilla. Entonces, vamos a hacerle aquí los espacios y lo acomodamos. Listo. Entonces, bueno, aquí me queda un poquito descentrado, entonces uno puede como seleccionar todo para más rápido.
y aquí intenta acomodarlo un poco mejor. Entonces, sí, también, ya saben, si le quieren variar el tamaño, igual. Entonces, listo. La parte de apariencia de nuestra aplicación aquí estaría. Nada más necesitamos tener en cuenta esto. Vean que aquí estoy seleccionando el selector 1. Entonces vean que va a haber una variable que la vamos a ocupar en el código asociada a ese selector, se llama select1. Y vean que aquí hay otra variable asociada al select2 que se llama igual select2. Entonces es nada más para que lo tengan en cuenta porque lo vamos a ocupar. Y ok, así es ya como se ve, pero recuerden que tenemos que configurarlo también. Entonces para eso nos vamos en la parte de configuration y ok, por default nos muestra estos. No queremos Bluetooth, no es la opción que queremos, ¿verdad? La que queremos es la parte de conexión a la nube. Entonces, nosotros podemos usar el servidor, el Cloud Server. Recuerden que también esta otra opción, que lo había mencionado en el taller pasado, por si hay alguien nuevo aquí y no estuvo en el taller pasado, esta opción de Wi-Fi Access Point se puede usar para usted controlar el dispositivo desde su celular, pero lo que pasa es que el dispositivo aparece como si fuera un modem, por ejemplo, como si fuera una fuente de Wi-Fi. Entonces, digamos, ustedes pueden, ¿para qué nos puede servir eso? Ejemplo, que ustedes quieren hacer un carro de control remoto sin cero cables ni conexiones, todo inalámbrico por completo y no necesita internet, digamos. Simplemente es como una red de Wi-Fi por aparte, no puede pasar como uno conectado a otro Wi-Fi. Entonces, para eso nos serviría este Wi-Fi Access Point. El de Cloud Server es para que otra persona o usted mismo envíe datos a un servidor, como cuando uno sube datos a Drive, por ejemplo. Entonces, si los datos quedan en la nube y se leen después desde el módulo Wi-Fi. Entonces, en nuestro caso, la idea es que alguno de ustedes pruebe esto ahora, pues vamos a hacer esta opción. El dispositivo, eh, aquí hay un Arduino 1, entonces también lo vamos a dejar así. El módulo, están esos dos, voy a utilizar el ESP8266 y el IDE sería Arduino. Entonces, así como está, es como deberíamos tenerlo configurado para este caso. Entonces, le damos aquí en Apply y esperamos a que cargue. Entonces, ya vemos que ya están los cambios hechos. Luego, aquí en la parte de Module Interface, lo que tenemos que configurar es la parte de la conexión. Nosotros vamos a hacer una conexión hardware serial, ¿cierto? Eso lo que significa es que vamos a hacer una conexión, digamos, se van a enviar datos por el puerto serial a un hardware. Y la parte del serial port es lo que el profe les explicó antes sobre el módulo. Había un RX y un TX que están en el Arduino. Eh, Son en el pin digital 0 y el pin digital 1. Entonces, esto lo vamos a usar, entonces lo dejamos así. Y ahora la parte de la tasa de datos. Esa tasa de datos se recomienda en este valor, que es el más alto para un buen desempeño. Y ahora lo que seguiría es esta parte. Aquí lo que nosotros vamos a colocar es la red Wi-Fi en donde está el dispositivo. Digamos, en mi caso, que estoy en mi casa, yo le tengo que dar los datos de mi red Wi-Fi. Si yo me estoy conectando desde San José, un ejemplo, no son esos datos los que tengo que poner, sino donde está el dispositivo que queremos controlar. Entonces se le coloca tal cual el nombre de usuario y la contraseña. Y después la parte del cloud server, digamos, tiene que existir un caminito, por decirlo en palabras simples, por donde se envían esos datos, porque hay más personas haciendo esto en otras partes del mundo. Entonces, para eso se utiliza un token, que sería lo que me indicaría, digamos, el lugar por donde se están yendo mis datos. Entonces, uno lo que puede hacer es crearse un token, ¿verdad? Para crearse un token, uno puede irse aquí a My Tokens y, por ejemplo, aquí está el mío, ¿verdad? Que ya está previamente creado, pero también uno puede crear un nuevo token. Entonces, uno le da el nombre
de la placa. Aquí ustedes le pueden poner cualquier nombre en realidad. Hay personas que tienen su propio servidor, por ejemplo, universidades. Entonces aquí pueden ponerle su propio servidor. En nuestro caso vamos a usar el servidor que nos da ya aquí la aplicación. Y básicamente eso sería. Entonces, bueno, voy a volverme. Ok, entonces, bueno, como les decía, yo ya tenía un token. Entonces voy a seleccionarlo. Se llama este MJWord. Y ya, todo lo demás es, digamos, la plataforma se lo hace a usted solito ya. Y entonces ya quedaríamos con la parte de Model Interface. Ahora lo que seguiría es el paso de descargar el código. Profe, hasta este punto, ¿alguno con alguna pregunta? Si tienen alguna duda, no tengan pena en preguntar, ¿verdad? Cualquier cosa nada más me dicen. Yo creo que Ahí, vamos con todo bien gusto. hasta ahorita. Bueno, súper bien. Sí, todo bien. Bueno, perfecto. Entonces, chicos, para que les quede el proyecto, ¿verdad? Lo que uno hace es guardarlo. A veces uno le da aquí en guardar y se guarda de un solo como new project. Entonces, para irse y darle el nombre de un solo, me voy aquí al guardar asterisco, que es el de save as o guardar con. Entonces, yo lo voy a poner aquí taller. Y le doy save. Y esperamos un toquecillo a que se nos guarden los cambios. Y ya estaríamos. Entonces, ahora sí, todas estas configuraciones, digamos, al final lo que uno le va a dar a nuestro hardware es un código de Arduino. Entonces, aquí solamente estuvimos manejando cosas gráficas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros el código? Nos vamos a este botón mágico de aquí que nos facilita esta plataforma, el de Get Source Code. Le damos clic y aquí explica, lo bonito esta plataformas que tienen todo muy bien explicado, entonces explica los pasos a seguir, digamos, para poder descargar, para poder hacer todo. La gran mayoría aquí ya vinieron al taller anterior, pero por cualquier cosa, eh, uno tiene que descargar este código, pero para que le funcione a usted en su IDE del Arduino, ustedes tienen que tener instalado previamente esta librería, el de Remote XY Library. Entonces, en caso de que no lo tengan, cuando ustedes vayan a hacer el paso de obtener el código, aquí hay un enlace, digamos, si ustedes le dan clic, le muestra el paso a paso de cómo instalarlo. Ahorita cuando estemos en el video les enseño cómo verificar que ya está. Y bueno, aquí muestran otras recomendaciones, pero básicamente esas dos son las más importantes. También, digamos, a mí el profe nos funcionó sin hacerle nada extra el módulo después de que lo compramos, pero hay personas que tienen que no les funciona, digamos, no les es compatible en algunas ocasiones a la placa de Arduino, entonces tienen que hacerle todo un proceso y aquí viene cómo hacer ese proceso en caso de que tengan ese problema. Entonces, bueno, hay dos opciones, copiar y pegar esto en el IDE o descargar el código, se lo descarga como un punto .ino, que es la extensión de Arduino. Entonces, en mi caso, vamos, lo que yo suelo hacer es llegar y seleccionar todo esto y copiarlo. Ahora, yo ya tengo mi propio código aquí, digamos, el que ya había probado y ya había cargado, que es esto mismo, más unas modificaciones que ya les voy explicando. Entonces, así sería como se llega hasta este punto, copiar y pegar, y luego nosotros nos vamos al Arduino, que por defecto el Arduino nos suele iniciar con una pestaña así, ¿verdad? Como esta. Entonces lo que uno hace es que le borra lo que ya tiene, ¿ya? Entonces, uno lo que haría, ¿verdad? Si lo estoy haciendo desde cero es copiar y borrar esto y lo pega aquí. Y ahí ya le quedaría. Ya después, lo que ustedes hagan
adicional a esto se modificaría ya aquí en el IDE. Pero digamos, en nuestro caso, como les contaba, yo ya tengo mi código ya aquí cargado. Entonces, digamos, es lo mismo que viene aquí, nada más que yo le adicioné los datos de la contraseña de mi Wi-Fi y el nombre de usuario. Ok, entonces vamos a ver. Profe, sí, Ajá. Tengo una pregunta. Sí, sí, adelante. Digamos, todo ese código, todo lo que va a ser ujú, el robotcito, se hizo desde Remote, el XY. ok, parte. Digamos, si quieren aquí tengo el código que yo copié, ¿verdad? Desde la aplicación. Entonces, en la aplicación nosotros lo que le dijimos fue, le pusimos títulos, le configuramos cómo iba a ser la conexión y le colocamos los selects, pero no dijimos como, ok, si usted presiona el botón de bailar, que el robot baile, ¿verdad? Eso sí no lo hemos hecho. Entonces, digamos, esa parte de qué hacer cuando se presiona algo, eso no se lo da Remote XY, eso usted lo tiene que hacer después. Eso es lo que les voy a explicar en este momento y también les voy a decir de dónde sacar la información para mover motores, que también está en la documentación de ahí, de la aplicación de Remote XY. Ah, ok, ok. Gracias. Con Entonces, ok. Entonces, como les decía, ven que así es como me da a mí el código, la aplicación. Vean que la única, que este comando, el de include, es para importar librerías. ¿Qué son librerías? Son repositorios en donde se encuentran un montón de funciones que usted no tiene que programar, sino que usted nada más incluye librerías y las llama. Ejemplo, que ustedes quieran hacer una operación matemática y uno puede llegar y, digamos que la operación matemática tiene un nombre. Entonces ustedes pueden llegar y solo decir, ok, el nombre de la operación y que se haga la función. O puede empezar a hacer todo paso a paso. Entonces las librerías lo que hacen es que usted nada más llama a la función, se ahorra, digamos, crear toda la función en sí, por decirlo así. Entonces, con include uno llama librerías, como el de Remote XY. Esa librería tiene un montón de funciones que crearon las personas de aquí, de esta aplicación de Remote XY. Entonces uno la llama para usar funciones de esa librería. Para usar servos, chicos, uno necesita tener una librería que se llama servo. Y como pueden ver aquí, el código que nos da Remote XY no se lo da a usted. Eso se tiene que añadirlo por aparte. Vean que nos da todo. Aquí lo que hace es definirlo toda la parte de conexión, como puede ver aquí, Remote XY Connection Settings. Todo esto, ¿verdad? Y esta parte de aquí, ¿para qué sirve? Esa parte de aquí lo que hace es configurar la interfaz gráfica. Si usted decidió llegar y cambiarle cómo se veía un, un botón, que lo quiso más arriba, un ejemplo, tiene que volver a cargar esto. No es que si uno en la página de Remote XY lo cambió, que se la va a actualizar, sino que usted tiene que volver a descargar esta partecita. Esto se encarga de la parte gráfica. Entonces, por cualquier cosa. Después, aquí lo que hace es pasarle, digamos, las variables que uno creó en Remote XY, se las pasa a código. ¿Se acuerdan del select 1 y el select 2 que habíamos visto? Vean que aquí ya Remote XY, cuando lo exporta al código, ya le dice, ok, esta va a ser una variable que se va a encargar de seleccionar entre las distintas posiciones, y tanto para el 1 como para el 2. Después, ya aquí ya esas demás funciones son propias de Remote XY y lo que requiere para trabajar. Y ya aquí se entra en el código típico de Arduino, que es el Voice Trap, que lo que hace es las configuraciones que usted hace al inicio, digamos, ejemplo, que usted quiera configurar que un LED siempre esté encendido, entonces lo pone ahí, que siempre esté en un estado definido, lo puede poner ahí, son como las configuraciones iniciales.
O un ejemplo, que la posición inicial de tal motor sea tal. Entonces es como la parte inicial. Me parece que alguien activó el micrófono. Ah, no, soy yo. Nada más para Ujú, agregar ahí, María, en el voice setup también uno define, ajá, por ejemplo, qué pines, uno ujú, define si los pines digitales del Arduino van a ser salidas o entradas, ¿verdad? Si ujú, uno los utiliza como salidas, pues es porque quiere encender un LED, ujú. activar un motor, y si uno los define como entradas, entonces ya ahí sería como que quiere leer algún valor usualmente discreto, digamos, Ajá, como que hay o no tensión, o hay o no voltaje, exacto, o hay o no un movimiento, ¿verdad? Entonces, toda la configuración de esos pines, si son entradas o salidas, se define ahí en el voice setup. exactamente. De hecho, cuando ya veamos el código modificado, ¿verdad? Ahí se va a ver explícitamente eso, esa parte que nos estaba haciendo el profe. Entonces, pues sí, ya después del ciclo voice setup, o bueno, la función, perdón, la función voice setup, se ejecuta el void loop. Esa función de lo que se encarga es de ejecutar en un lazo continuo ciertas funciones. Por ejemplo, si ustedes quieren que algo se esté leyendo continuamente, ustedes tienen que colocarlo aquí. Por ejemplo, denme el valor de humedad en una planta. Entonces es algo que usted tiene que estar leyendo de fijo siempre, no solo al inicio, sino que siempre, siempre tiene que estar ahí. Entonces, eso es como el repaso rápido. Hasta aquí llega la aplicación. Básicamente es para manejo gráfico. Y ya después viene la parte de lo que usted le quiere hacer adicionalmente. Entonces aquí vamos a ir al código robot Arduino, que ahora se los vamos a facilitar. Y, ok, vean, hasta aquí va todo igual hasta esta parte. Aquí nosotros tenemos, digamos, Servo, tiene una librería que le ayuda a, por ejemplo, a que usted se vaya a cierta posición. Entonces, con solo llamar esa función, ya se va a cierta posición sin tener que hacer mucho código, porque hace mucho código ya está hecho por otras personas que hicieron la librería. Entonces, ok, usted importa, bueno, incluye la librería y después crea estos objetos, se les llama. Ustedes tienen que decir que van a crear un objeto servo, eso es como para definir un motor. Tienen que hacer uno por cada motor. Entonces, la sintaxis, la manera en la que se escribe es así, servo y ustedes le dan un nombre a ese motor en especial. Entonces, esta parte es nueva, ¿verdad? Luego ya aquí viene la parte de los credenciales de mi Wi-Fi. Y aquí viene, como les decía, la parte gráfica de cómo se ve todo en la aplicación, dónde están los botones, los colores, las letras, todo eso. Y vean que eso es lo mismo que lo anterior. Otra vez el select 1, el 2 y las otras secciones adicionales que le incorpora Remote XY. Ahora, justo como decía el profe, en la parte del voice setup, uno incluye que va a ser este, salida, por ejemplo. En este caso, ¿quiénes van a ser salidas? Los LEDs, porque los LEDs no son actuadores, por decirlo así, son simplemente salidas de un resultado que uno quiere hacer. Entonces aquí se dice, en el pin 3, ¿verdad? Eso significa, pin mode es el modo en el que va a estar el pin. Entonces el pin 3, que ahí fue donde conecté uno de los LEDs, va a ser una salida, y el pin 5 va a ser otra salida. Y luego aquí, esa es la parte de declarar los servos. Y ese punto attach, cuando uno llama a una función, generalmente le pone punto, tal cosa. Punto, el nombre de la función, básicamente. Entonces, el parámetro que recibe, ¿verdad? Va a ser el pin donde esté conectado al motor. Entonces, se dice, ok, ya creamos el objeto servo 1, servo 2, servo 3. Pero aquí yo le digo, bueno, estos van a ser controlados con los pines 6, 9 y 10. ¿Recuerdan cuando el profe les explicó eso en el diagrama electrónico? Aquí es donde ya no incluye, digamos, a dónde está conectado. Luego viene el void loop. Entonces, en el while loop, ¿qué es lo que queremos estar revisando o haciendo continuamente? Lo que queremos es estar revisando en qué valor está el select, si está en el A, el B o el C. ¿Por qué? Porque si está en el A, el robot va a hacer tal cosa, si está en el B, tal cosa y así sucesivamente. Entonces, el A
Vamos a explicarlo. Bueno, voy a empezar desde el inicio. Para uno manejar el select, una opción es hacer un ciclo switch. Un switch, usted lo que hace es elegir, hacer casos. Si la variable select 1 tiene tal valor, que haga esto. Si tiene otro valor, que haga esto. Entonces es el que haga esto, lo definimos justo aquí. Entonces, tal vez se pregunten, ¿por qué caso 0, caso 1 y caso 2, y no caso A, caso B, caso C? Porque así es, digamos, la sintaxis del switch. La primera posición, que sería la A, se asocia con el número 0, sería la primera posición. La segunda posición la B con el número 1 y así sucesivamente. Entonces, el select 1 era para controlar los motores, como ustedes recordarán. Entonces, ¿qué es en el caso 1? Era el de estar quieto. Entonces, vean que con la librería de servo, otra de las funciones es write. Y este write es póngase en tal posición. Entonces, resulta que tal vez lo más lógico que uno esperaría aquí de quieto es que todos estén como en el grado 0. Pero vieras que algunos motores, digamos, la forma en la que se conectaron, digamos, yo para que estuviera quieto quería que estuviera en esta posición. Entonces yo lo que hice fue ir probando y vi que para que esté así quieto, esa es la combinación 90, ¿verdad? Para el servo 1, 0 para el servo 2, que es el de la cabeza, y 0 para el servo 3. Entonces es el estado quieto, que está como así. Luego, en el caso 2, es el caso de saludar. Entonces, vean aquí el toque. Va a saludar con esta manita, o esta letita, como quieran llamar. Entonces, digamos, en la posición quieta está en la posición 90. Y en la posición, digamos, puedo hacerlo, digamos, si estoy así, es 90. Y si se mueve así, está en 180 para el servo. Entonces, como acuérdense que esto es un loop, entonces se va a estar ejecutando y ejecutando. Entonces vean que entonces todos los motores siguen quietos, solo se va a mover un brazo. Entonces primero, posición 1, 90 para ese brazo. Se espera ahí, ese delay es que se espera un cuarto de segundo o 250 milisegundos y después se mueve a la posición 180 y se espera 250 milisegundos. Como eso se va ejecutando, se va a ver como un ciclo. Entonces, mientras está en la posición B, va a estar, se mueve para acá, se mueve para allá. Y así es como se saluda. Luego, el caso 2 es que baile. Entonces, es algo similar. Pero lo que, digamos, mi función de que bailara es algo muy básico, ¿verdad? Porque este es un robot muy básico. Es nada más que mueva los bracillos como así. Ahora lo van a ver. Entonces, para que mueva los bracillos así, tiene que mover dos. Entonces, vean que hay dos motores, el 1 y el 3 son los de los brazos. Entonces, lo que hago es que lo muevo un poquito, unos grados, el 1 para acá, y el otro lo muevo en dirección contraria. Entonces, hacen como así, por decirlo así. Y en un movimiento continuo se ve como que se está moviendo así. Después, en el caso 3, este. Ok, vamos a ver. Ok, en este caso, el caso 3 fue un caso que está ahí, pero que yo quité para este taller, pero igual se los voy a explicar. El caso 3 era el de negar. En el de negar, ¿qué es lo que pasa? Se mueve la cabeza así. Entonces, vean que la cabeza está controlada por el servo 2 y lo que pasa es que en el primer instante está en la posición inicial, que es 0, y luego se mueve para acá a 20 grados y luego regresa a 0. Entonces, en este caso, si yo lo había quitado, podría volverlo a incluir, pero para que les quede, así sería como se movería la cabeza. También está la parte que dice todo esto es el primer switch que controla el Select 1. Luego viene el segundo switch que controla el Select 2 o el de los ojos. Entonces, en el caso 0, ¿verdad? O el caso cuando está presionando la A, lo que pasa es que los dos LEDs están en estado high, digamos, o alto, se puede interpretar que es cuando está dando los 5 volts o encendido. Entonces uno lo que dice aquí es digital write, que es la sintaxis que se usa para encender los pines digitales, y uno le dice, ok, en ese momento enciende los dos.
Y este break es para cerrar ese caso, al igual que en la parte anterior también se así. Luego el caso uno, ¿verdad? O caso B, es cuando está pestañeando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que está en high y luego en low. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se están encendiendo, se espera a 250 milisegundos, se apaga, se espera a 250 milisegundos y se vuelve a encender por el ciclo del while loop. Y finalmente, ese otro caso es para guiñar. Entonces, vean cómo hago que guiñe. Lo que hago es que, digamos, el primer estado es guiñar. Entonces, para que guiñe, cierra un ojito rápidamente, 250 milisegundos. Ese ojito es el que está, digamos, el conectado al pin 5. Lo pongo en low o en apagado abajo. Y después lo que hace es que enciendo los dos por tres segundos o 3 milisegundos, ¿verdad? Perdón, 3000 milisegundos, que es lo que dice acá. Entonces, es eso, cierro el ojito, luego enciendo los dos, se espera 3 segundos y luego vuelvo a cerrar el ojito. Es así. Y listo, chicos. Si tienen alguna pregunta, porque ya lo que viene es una parte de probar. Sí, sí, Yo tienen estoy bien, sí lo Ajá. entendí bien todo. Sí, Ok, ahí excelente. lo que hay que hacer como a prueba y error, como mencionó María, es la parte de posicionar los servos, Ujú, porque sí, sí cuesta mucho saber darle, por así decirlo, la condición inicial a los motores. Entonces, ujú, usualmente, ¿qué es lo que uno hace? Uno arma el robot y entonces ya le pone cierta posición y entonces revisa como a qué ángulo está el brazo del robot y como que así lo va ajustando de a pocos, ¿verdad? Porque eso sí cuesta mucho saber ya hasta que uno ujú. lo monta como tal. Sí, Entonces, sí, si quiere vamos con las pruebas, María. No ujú, sé, sí, claro. eh, Si quieren, y luego les enseñamos otro que también se está desarrollando, otro robotito. entonces, sí, chicos, el que quiera y tenga la aplicación, la de Remote XY en su celular, nada más nos dice y nosotros le pasamos por privado el token para que lo introduzca en la aplicación, le damos las indicaciones de cómo hacerlo y puede probar el robot. Yo me apunto, yo tengo la aplicación abierta. Ujú. Ah, ok, excelente. Entonces, vamos a buscarlo aquí en el chat. Ok. Entonces, para José Escalante, y ya le voy a copiar un toquecito del token. Listo, José, ahí se lo enviamos. Si quieren nos avisan para darle las instrucciones. Ese token, ¿dónde lo meto? Ajá, ese token usted lo copia y en su Ujú, aplicación, usted, digamos, cuando la abre se le muestra un panel que es como de un color oscuro. En la parte superior derecha hay un signo de un más. ujú, Ajá, le da clic ahí y en ese más se va a la opción que dice Cloud Server, a la de las ujú. manecitas. Y Ah, en ok. ese, En ajá, device en el token. último, exacto, y ahí lo pega y luego le da a conectar. Ok, voy. Profe, cualquier cosa, se había deslogueado, ¿verdad? Cuando lo probamos antes. Sí, Ah, bueno. sí, creo que sí. Sí, 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 yo bueno. me he logueado porque si no, no va a funcionar. Sí, digamos, si bueno, intuitivamente uno se pregunta si hay dos personas tratando de controlar lo que pasa. Lo que pasa es que la aplicación solo deja controlarlo a uno. Entonces, si hay alguien en ese momento, el otro no puede usarlo. Por eso es que solo se lo pasamos a uno, para que solo uno lo pruebe. José, ahí nos avisa por si pasa algo para ver cómo lo, Sí, voy. lo solucionamos. Es que, es que tuve que pegarlo, copiarlo a mano. Pero creo Ah, que bueno, copié con... según Arduino hay comunicación Listo, y ahora sí en este ya sí momento. entró. Ahora sí. Totalmente necesito Sí. para compartirles pantalla, para que pueda verlo, para que pueda ver lo que estoy haciendo. Ya casi les enseño por qué eso puede pasar y cómo arreglarlo. Un segundito. Ahí están viendo, ¿verdad? Ahí se ve súper bien. Entonces, José, si quiere, no sé, ponerlo a saludar o algo así. En la S es para saludar.
Ahí está. ¿Lo pueden ver? Ahí yo lo veo muy bien. No, no sé los demás si lo logran ver bien. José, tal vez si muestre la opción para que baile, que es Barcelona. Contarlos a ver así. Ven que mueve las aletillas. Sí, mueve, Ok. se mueve José, bastante vacilón. si quiere dejarlo en estado quieto para que pruebe los ojos, ahí está la opción de pestañear. Ajá. Y ahí es la de guiñar, me imagino. Entonces, espera tres, no sé si pueden ver, es que por la cantidad de luz no se aprecia tan bien, pero cada 3 segundos hay un LEDcito que se apaga. Y, sí. José, ¿nos podría contar su experiencia como usuario? Tal vez. No sé José, ahí si está moteado. No sé si por si ya. está hablando. Ahora sí, perdón. Ajá. Me gustó mucho porque está muy sencilla hacer las funciones del robotcito, cómo se usan. Ujú. Eh, lo que sí no pude ver bien, bueno, sí se vio cuando Ajá. puse el guiño, Ahí lo vi está. apenas lo puse un toque, pe- Ajá. pero Voy a sí apagar las me luces. Inténtalo ahora. Lo que hace es que se apaga uno, pero es que esos LEDs brillan tan fuerte que no sé si por ujú. el delay lo podrán ver, se ve. Sí, sí se Ahí nota. está pestañeando. Lo que pasa es Ok, que ahí está pestañeando. Ujú. como es una luz Ajá, tan fuerte, ¿no? ajá, es que los LEDs brillan Ajá. demasiado. Pero hay Ah, uno ok, que se ahí, atenúa un poquitito. Ajá, ahí está. ajá, ahí ya lo vi. Ujú. Ajá. Voy a encender la luz por si quiere hacer algo con los motores. Un momento. Él puede, digamos, pestañear y bailar al Ujú. mismo tiempo. Sí, si quiere inténtelo. Lo que pasa es que en el que funciona mejor es cuando está quieto. Pero de que lo Sí, puede hacer, se lo puede hacer. Como puede ver. Ujú, Digamos, lo ideal para los motores, como el profe les explicó, es usar un driver para motores, para que le llegue la cantidad óptima de corriente. Así nosotros lo hicimos a la capacidad del Arduino, pero para que les funcione mejor es preferible usar un driver. Pero así de ujú. ahí es funcional, digamos, es una versión de ahí, el driver es añadirle más dinero, entonces eso es como la versión más simple. sí, cuando usted pone, digamos, dos funciones, que usted activa los LEDs y algún movimiento, lo que hace el Arduino es que ejecuta una función y luego ejecuta la otra, y luego una y Ujú. la otra. Va alternando. Lo que pasa es que como Ujú. él hace los cálculos tan rápido, uno pareciera que los hace a la vez, en paralelo, pero no, en realidad hace uno primero y luego el otro. ¿Verdad? Ajá, Mm, exactamente. Ujú. Sí, si los motores no están en condición óptima, todavía se ve más digamos, más el efecto del que el motor se queda atrasado, por decirlo así. Y sí, chicos, entonces así es como se vería. Ahí está Sí, bailando otra vez. Voy quedó a, bastante bonito. Yo sí, está muy bonito. les voy a enseñar una muestra de otro que estoy haciendo por acá, pero ese está en desarrollo. Vamos para que lo... sí, voy a dejar de compartir. Ok, está bien, María. Y ya cuando usted se quiera salir, nada más, digamos, se sale de la aplicación y ya. Ok, Yo voy a Creo que por ahí, desconectarlo en este momento no sé si se logra ver. por si le sale como ya un me salí error de la de que ya no aplicación. está. Ah, bueno, voy a desconectarlo ya. Sí, ese es como, ese que están viendo en pantalla es un Transformer, más o menos. Pero digamos, si ustedes notan, de la mayoría de materiales, esa cajita que es como el cuerpo, es una caja de un celular viejo, digamos, que tenía por ahí, un celular blue, que ya pasó a la historia. Y algo que uno puede hacer, digamos, ya un poquito con más motores, ¿verdad? Aquí se nota que yo le agregué como un brazo y como una mano, ¿verdad? Entonces ahí ya puede uno generar un movimiento como un poco más,
más complejo o más sofisticado, ¿verdad? Pero la mayoría de materiales que utilizamos, como mencionó María, fueron caseros. Digamos, aquí yo lo que utilicé fueron como cajitas de cartón. Ahí se ven los motores, ¿verdad? Donde están. Y bueno, ahí se ven también el montón de cablecillos que tenemos y la carilla del robot. Pero como les mencioné, la mayoría de elementos que se utilizaron están a la comodidad de cualquier persona. Entonces, la fe nuestra, ¿verdad? Es como que ya el primer semestre del próximo año ya podamos ir como al laboratorio que tenemos y ya implementarlos con ustedes ahí como ya con las manos, ¿verdad? Para que vean bien todo el proceso. Pero Sí. para que vean que igual ahorita en la virtualidad todavía se pueden hacer ahí cosas interesantes. Ujú. Y chicos, de hecho, ahora que el profe dice eso, quería enseñarles algo muy rápido. Digamos, esto, digamos, como pueden ver, es cuestión de darle detallitos, colores y que lo quiera arreglar un poco, que le ponga tape, así. Es cuestión de imaginación con cosas de la casa, pero ven que es posible hacer algo. Digamos, otra cosa que se podría hacer con materiales baratos es conseguirse motores DC para que tenga rueditas y así es como tener un carro a control remoto. Eso es muy posible. De hecho, les quiero enseñar algo. Eso es como para empezar, digamos. De hecho, si ustedes que están en la parte de educación, digamos, a mí como estudiante, por ejemplo, si me enseñan a hacer algo así, aunque no es un robot de último modelo ni nada, pero todo el proceso es muy valioso en la parte, digamos, educativa. Entonces, digamos, eso es muy básico, pero si ustedes pues quieren avanzar, ven lo que se puede llegar a hacer con Arduino. Esto que parecen como unos ojitos es un sensor que permite, digamos, detectar superficies. Entonces, con ese sensor, ustedes no chocan contra paredes, por ejemplo. Ese Estos son sería, los sensores ultrasónicos. ajá, los sensores ultrasónicos. Y, digamos, con esos sensores, usted le permite no chocar contra paredes u otros objetos. Entonces, vean lo que se puede llegar a hacer. Incluso con materiales reciclables. Yo vi un tutorial que con tapas de botella hacían un modelo de Wally. Les quedó demasiado chido. Es cuestión de ponerse a investigar y ya, si Dios quiere, cuando volvamos a la parte presencial, se podría empezar a hacer con impresora 3D las partes y que todo sea más estable y que ya quede muchísimo más bonito. Ven que se pueden hacer hasta gatos, arañas, hay hasta serpientes, vi un día de estos, carritos, de todo. Ven que hay conservos, hasta una araña se puede hacer. A este gatito es súper lindo. Este gatito utiliza con solo servos, puede caminar. Entonces, para que vean a lo que se puede llegar y ven, estos gatitos y todo se puede hacer con impresión 3D para que quede bien bonito. También, digamos, ahí, si pueden ver, yo lo que tengo es mi Arduino con la placa atrás, pero si uno se quiere poner, digamos, que quede más terminado, uno puede hacer algo que se llaman PCBs, que es hacer, digamos, no con cables todo, sino con pistas de cobre. Ustedes hacen todos los caminos y, digamos, pueden reducir de una protoboard grandísima con cables a un solo cuadrito, con todas las conexiones hechas y todas bien, digamos, bien ordenadas para que les quede un producto terminado más bonito. Entonces, sí, eso es lo que quería mencionar nada más para que vean lo que se puede llegar a hacer. Sí, súper bien. De hecho, ahora que María lo menciona, la idea del siguiente taller, que va a ser como el último virtual de este año, básicamente vamos a trabajar un poco con impresión 3D, por lo menos en la primera etapa, digamos, de cómo hacer uno un diseño, el que uno quiera. Entonces, en el siguiente taller vamos a trabajar un poco por ese lado. Entonces, ahí también les haré llegar la invitación en su momento, ¿verdad? Es como la segunda semana de diciembre aproximadamente. Y como mencionó María, ya para el siguiente año, ojalá la idea es como ya hacer tallercitos así con diseñando las PCBs, lo que mencionó María, que uno puede utilizar como diseñar como una tarjetita donde uno diseña como las pistas de cables, ¿verdad? Para evitar ese montón de cables que no se ven tan bonitos y que
que hacen que el diseño no sea como tan óptimo, ¿verdad? Entonces, eso es como de lo que se tiene pensado para el siguiente año. Como Eso esas, serían los PCBs. exactamente. Y La hacerlo así idea. sería chusísimo. Sí, eso Sí. está, esa es la meta para el siguiente año, ya empezar con ese tipo de cosas. Y es cierto lo que dice María. Uno en un laboratorio sería muy interesante que le enseñen a hacer un robotcito de ese tipo, porque ya con solo saber los pasos que uno tiene que seguir para crearlo, aunque sea de cartón, ya después hacer un modelo con tecnología más avanzada, con materiales más finos, digamos, Ah, ya sería más sencillo. Uno podría agregarle más cosas y hacerlo mejor. sí, sí, claro, por ejemplo, ese tema de la alimentación o la cantidad de energía que ocupa cada motor para poder funcionar. De ahí uno se da cuenta ya hasta que está implementándolo y se entera de que el Arduino no puede suplir toda la energía que él ocupa. Entonces ya uno piensa, por ejemplo, qué alternativas adicionales puede utilizar, como en lo que yo les comentaba, ¿verdad? Usted puede agarrar un cargador del celular que también le da 5 voltios y nada más desarma ahí un toque y él puede entregar como hasta 1 amperio, que ya con eso ya uno puede mover varios motores a la vez. Entonces sí, la única forma ahí o más bien la mejor forma de aprender es de estar haciendo como las cosas y ahí viendo qué problemas van saliendo de momento, ¿verdad? Entonces de ahí sí, la fe es el próximo año ya poder ir al laboratorio a hacer las cosas presenciales.